es mi Jesús. Cuán hermoso es mi Jesús. Cuán bello es mi Jesús. Yo le quiero saludar. Vamos a ver nuestras Biblias así puestos en pie en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Vamos a ver el milagro del paralítico de Betesda el día de hoy. Gloria a Jesús. Para los que tienen su guía es la lección número 9. Jesús sana al paralítico de Betesda, lección 9. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo 5. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar aquí reunidos, Señor, para bendecir y glorificar tu nombre. También te damos gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos a escuchar tu palabra. Que tu palabra, que es viva y eficaz, haga efecto en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que podamos recibir tu palabra y ponerla por obra. Aliméntanos, apaciéntanos y dirígenos por el buen camino, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Jesús. Jesús sana al paralítico de Betesda. El tema de hoy, seguimos en la serie de los milagros de Jesús. Estamos viendo las enseñanzas de los milagros de Jesús. Regresamos al libro de Juan. Juan escribió pocos milagros de Jesús, y a estos milagros Juan siempre le llama señales. ¿Por qué? Porque dan una señal, una indicación que Jesús es el Mesías, y Juan escogió específicamente cada milagro, lo escogió pensando bien. No registró tantos como lo hicieron los otros 3 evangelios, pero los que él escogió eran unos milagros que él creyó que eran importantes para mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Y este milagro es bien importante también. Y bueno, todo es importante en la Biblia, pero este milagro es bien especial, no solamente por el hecho de lo tremendo que fue la sanidad de él, sino por el hecho que después de este milagro a Jesús lo van a querer matar. Este milagro va a ser en el ministerio de Jesús cuando deciden de que lo van a matar. Miramos en otra ocasión el milagro de la resurrección de Lázaro. Dijeron: hoy sí, ya es demasiado tiempo, tiene que morir. Pero aquí fue la primera vez que pensaron: hay que matarlo. Y además de eso, nunca lo perdonaron por haber hecho este milagro el día sábado. Ese día hubo un odio tremendo en los fariseos, en los líderes religiosos de aquel entonces, que se dispusieron a ver la sangre de Jesús ser derramada. Dijeron: lo vamos a matar, y jamás lo perdonaron por esto, hasta que se saciaron llevándolo a la cruz del Calvario. Así que es un milagro bien importante y interesante también. Dice el capítulo 5 que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de qué cosa? Después de que habló con la samaritana, y cuando regresa de Judea hacia Galilea se encuentra con un hombre que quiere un milagro para su hijo, y el Señor le sana a su hijo. Después de esas cosas, entonces dice que hubo una fiesta de los judíos, y por esa fiesta es que Jesús tuvo que ir a Jerusalén. Hemos dicho ya que hay 3 fiestas importantes, fundamentales para la nación de Israel, que el Señor en Deuteronomio 16:16 les dice que debe de asistir cada varón de 12 años para arriba, debe de asistir a esas fiestas, y por eso tenían que subir. Jesús, siendo un hombre
judío tenía que estar en esa fiesta y por lo tanto él fue a Jerusalén. Son 3 fiestas: la Pascua, la de Pentecostés, como también le llamamos, la de los primeros frutos, y la de Tabernáculos. Son 3 fiestas. En el libro de Juan miramos claramente que estuvo en la Pascua, estuvo en la Tabernáculos, y por eso algunos creen que esta fiesta que se menciona acá es la de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Por eso se le llama Pentecostés, quiere decir 50 días después de la Pascua. Entonces creen que fue en esa fiesta. No se sabe, no nos dijo si era la Pascua, Tabernáculos o Pentecostés, pero sí sabemos que es una de las fiestas importantes, una de las 3, que él tiene que subir a Jerusalén como hombre judío y que guardaba la ley. Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda se creyó por mucho tiempo que quería decir casa de los olivos o casa del olivo, pero viendo bien, últimamente están diciendo los expertos que lo que quiere decir es casa de misericordia, no casa de los olivos, sino casa de misericordia. Y se ha conocido así, la casa de los olivos o la casa de misericordia, quiere decir la palabra Betesda. Y este estanque estaba ahí, tiene 5 pórticos, bien interesante, que nos dice cómo era el lugar. Estos pórticos son como balcones que da sombra y es un buen lugar para reunirse. Y ahí está ese estanque, esas piscinas, por así decirlo, donde sucedía algo bien interesante. Y ahí estaba este hombre que va a ser sanado el día de hoy. Y sí que fue una casa de misericordia. El Señor tuvo misericordia de él y le sanó y le restauró. Dice que en esto yacía una multitud de enfermos. Una multitud. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente, muchos enfermos. ¿Qué escena más triste? Llegar a la fiesta en Jerusalén, entrar, si uno entra por la puerta de las ovejas, entrar por ese lugar y encontrarse con el estanque y una multitud, no sé, 100, 200, 300 personas, qué sé yo, tratando de meterse a la piscina. Qué escena más dolorosa. Esta multitud era de gente enferma, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bien interesante que en inglés dice que había una multitud de gente impotente. Impotent, a multitude of impotent folks, dice la versión King James, impotent folks, gente impotente. En una ocasión, en un evento donde habían muchos niños enfermos, de diferentes clases de enfermedades que tienen, hicieron un programa cristiano para el día de la resurrección, y uno de los pastores muy conocidos del país llegó para predicarles, pero él quedó impactado porque pasó un niño en el programa. Un niño se había preparado para decir de memoria todo el capítulo 5 de Juan, los 47 versículos de memoria, y dice él, nomás tuvo un error, se confundió en una sola cosa. Imagínense, 47 capítulos, decirlo todo de memoria, el niño y nomás tuvo un error. Pero dice que cuando él iba de regreso para casa pensó, bueno, pero quizás no fue un error. Ese no fue un error, porque tiene razón el niño. Porque el niño, cuando está citando, está diciendo de memoria este capítulo, cuando dice, en vez de decir many impotent folk, dijo many important folk, estaba allí. Entonces, en vez de decir mucha gente impotente, dijo mucha gente importante estaba allí reunido, dijo el predicador. Me parece que esa era gente importante, ¿verdad? Porque era tan importante que a Jesús le interesó esa gente, y especialmente uno, el que estaba más enfermo de todos, fue a que Jesús fue y lo sanó. Los niños siempre cometen algunos errores así, simples, ¿verdad? Y bueno, hasta los adultos cometemos algunos errores simples por mal entender la lectura, y nos quedamos con esa idea. Una niña dice que dibujó la vida de Jesús, el pesebre, hizo el pesebre cuando Jesús nace, cuando lo bautizan en agua, cuando multiplica el pan, cuando lo crucifican en la cruz del Calvario, y todas las dibujó bien bonito. Pero lo que llamaba la atención era un avión que estaba ahí. Había dibujado un avión,
Y entonces, ¿qué pasó? Si todo estaba bien, el pesebre, el bautismo, la cruz y todo. Y le preguntan, ¿y por qué el avión? Oh, es que ese es el avión de Poncio el piloto, le dice, porque ella pensó que Poncio Pilato era un piloto de avión. Así es que puso un avión ahí, el de Poncio Piloto. Bueno, este niño pensó que era gente importante, no supo qué quería decir impotente, ¿verdad? Gente que no se podía valer por sí mismo. Y dice, el versículo 4 es un versículo controversial. Ahí nos explica de que un ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas y el primero que se metía era sano. ¿Por qué es controversial este versículo? Porque no aparece en los originales, en los más antiguos originales de la Biblia, de aquí del Nuevo Testamento. Aparece como para el año 400, en los que se escribieron para el año 400 después de Cristo, es que aparece ese versículo, esa parte. Entonces se ha hecho controversial porque dicen, pero si no está en los más antiguos, entonces no es correcto. Pero lo que se cree que pasó acá es de que el escriba, porque eran escribanos los que tenían que copiar la Biblia, versículo por versículo, entonces ellos se pusieron de acuerdo en hacer una explicación, porque la gente que leía esto no entendía por qué es que están una multitud de gente enferma de toda clase allí a la orilla de la fuente. ¿Cómo es que están ahí en el estanque? El versículo 7 también dice que le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entonces, ¿cómo iba a entender la gente de que están esperando meterse? Al menos que se explicara. Cuando Juan lo escribió originalmente, parece que esa parte no la escribió Juan, esa parte del ángel, sino que nomás escribió que hay gente allí. Cuando se agita el agua, el enfermo se quería meter primero, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que los escribanos después escribieron esa nota allí como una explicación. Algunas Biblias antiguas lo que hacen es que ese versículo 4 lo tienen a un lado, nomás como una explicación de lo que pasó. La pregunta es, ¿será que debe estar en la Biblia eso de que el ángel venía y movía las aguas? ¿Será que pertenece en la Biblia? Es un hecho de que la gente creía eso, y por eso es que se pone, porque de verdad la gente creía que un ángel llegaba y movía el agua y el primero que se metía se sanaba. Eso es de verdad, eso está comprobado que eso así era. Pero no aparece originalmente en los primeros escritos, y ahí donde está la controversia. Pero si no tuviéramos ese versículo ahí, no pudiéramos entender qué es lo que está pasando con toda esa gente así, especialmente que no somos judíos y no somos de esa época, no pudiéramos entender qué es lo que está pasando. Ahora, la gente creía, 100% creía que un ángel descendía y movía las aguas, y en el momento que movía las aguas, el primero que se metía era sano de cualquier enfermedad. Y por eso es que había una multitud de enfermos allí viendo el agua, esperando, y al nomás que se movía el agua que ellos miraban, se tiraban, y el primero que cayera, ese era sanado. Esa era la creencia, era la creencia que ellos tenían. No sabemos si era un tipo como mito que la gente empieza a levantar, ¿verdad? Por ejemplo, allá en nuestros países tenemos unos mitos bien extraños, ¿verdad? Como de la ciguanaba, la llorona, y la gente dice que de verdad ha visto la ciguanaba, que de verdad, ¿verdad? Y son como mitos que no se sabe si de verdad son leyendas, por así decirlo. Entonces aquí no se sabe si es una leyenda que ellos tienen, un mito que se ha corrido entre los judíos, que es un ángel el que llega y mueve el agua. Hay gente que ha dado explicaciones de esta agua, por qué se movía y qué es lo que había en esa agua. Hay gente que han dado esa explicación, ¿verdad? Pero originalmente no estaba en la Biblia eso, de que era el ángel el que movía el agua, pero sí está esa creencia. ¿Y sabe qué? Yo creo que la gente se sanaba cuando se metía ahí primero. Por eso es que estaban ahí. ¿Por qué? Porque hay un asunto de fe. Tenemos que tener cuidado nosotros de poner nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios. Pero la gente pone su fe en tantas cosas, pero hay algo poderoso de la fe. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirá a este monte, muévete, y se movería. Entonces hay algo muy poderoso de la fe. Cuando uno cree, es algo extraordinario, que suceden milagros cuando uno tiene fe, ¿verdad? Entonces esta gente tenía fe que al tocar el agua, al meterse primero, iban a ser
sanados. Yo creo que nosotros también nos pasa similarmente. Y esta era como una manera de soltar la fe, por así decirlo, por una manera de darle libertad a su fe o de estimular la fe, un punto de contacto para liberar la fe, ¿verdad? Ellos así lo creían. A nosotros también nos pasa muchas veces. Dice la Biblia de que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, oren por él, los ancianos van a orar por él, ungiéndole con aceite, y ese enfermo va a ser sanado, ¿verdad? La gente lo cree, nosotros lo creemos porque es la verdad y es bíblico, ¿verdad? Entonces cuando viene el anciano de la iglesia y ora por nosotros, los líderes de la iglesia oran por nosotros con aceite, nosotros sabemos que vamos a ser sanados. Y el que de verdad tiene fe es sanado. Fíjese de que hay una fe pasiva y hay una fe activa. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una fe pasiva. Creemos, Dios puede sanar, ¿verdad? Dios puede sanar 100%. Dios hizo los cielos y la tierra, de Dios es el poder, la autoridad y todo, y Él puede hacer cualquier cosa. Así es que tenemos fe, si Dios hizo los cielos y la tierra, si Dios puede sanar. Pero es una fe pasiva y no es activa. Por ejemplo, un pastor se le ocurrió hacer un culto de sanidades y habló con el pueblo, vamos a hacer un servicio de milagros esta noche y vamos a traer a los enfermos, traigan enfermos que el Señor los va a sanar. Y hizo que una hermana bien contenta, sabiendo que el Señor iba a sanar, y se movilizó también y se fue a traer a un muchacho que necesitaba un milagro extraordinario. Y cuando lo ve el pastor entrar, es de esos que no tienen nada de acá, y hasta en una patineta venía. Y cuando él lo vio, dijo, ay Dios mío, porque la hermana traía fe de que el pastor va a orar por él y le van a aparecer los pies, ¿verdad? De repente, pero cuando lo vio, se le fue el gozo al pastor, porque esto sí va a estar duro. ¿Cómo se va a sanar? Entonces, de eso digo yo, es una fe pasiva. Porque creemos que sí Dios le puede poner pies nuevos y todo órganos y pies nuevecitos, y que allí inmediatamente le crezcan los pies. Sabemos que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén, Dios lo puede hacer. Pero es una fe pasiva porque inmediatamente el pastor y la congregación pensó, pero no lo va a hacer. Sí lo puede hacer, pero quizás no lo va a hacer, ¿verdad? No creo que le crezcan los pies. Entonces ahí es donde es una fe pasiva. Creemos que lo puede hacer, pero no creemos que lo quiera hacer en ese momento, ¿verdad? Y es una fe pasiva. La fe activa es que sí lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer y lo va a hacer en este momento, ¿verdad? Y es una fe activa. Y muchas veces los puntos de contacto activan la fe, ¿verdad? Que la pongan la mano a uno en la cabeza y se activa la fe, ¿verdad? Entonces estos acá activaban su fe creyendo que el primero que entraba iba a ser sanado. Hay personas que van buscando milagros y van donde evangelistas y pastores, algunos de ellos hombres de Dios ungidos para ese ministerio, y otros unos farsantes, ¿verdad? Y lo único que quieren algunos es el dinero y milagros como falsos que se dan por allí, aunque como digo hay hombres de Dios que están ungidos para eso y son de Dios, y es tremendo sus ministerios, entre ellos Gigi Ávila y otros más que corrieron toda Latinoamérica haciendo milagros y prodigios y predicando un evangelio completo bíblico. Pero hemos visto varios farsantes también. Pero ¿sabe qué sucede? Que aún en medio de las campañas de los falsos hay sanidades y la gente se sana. ¿Y por qué pasa? Porque la gente tiene fe. Cuando este evangelista reconocido me ponga la mano encima, voy a ser sanado. Y tienen fe. Y entonces ¿qué sucede? Se sana la gente. Y ese es el problema, porque en aquel día le dirán estos falsos maestros, estos falsos profetas que se han levantado: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, profetizábamos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Sí hubieron sanidades, ellos lo dicen, hubo sanidad, hubo liberación, hubo profecía. Pero ¿qué pasó? El que estaba operando todo eso en el nombre de Jesús estaba mal, y entonces él no va a ser salvo. Pero la gente fue sanada, ¿verdad? Entonces no, por los milagros y prodigios no podemos creer de que el hombre sea un hombre de Dios, porque en aquel día varios no van a entrar. Que el Señor nos ayude
a nosotros hacer la voluntad de Dios, porque el que va a entrar es el que hace la voluntad de Dios, el que camina conforme a la voluntad de Dios. Pero es un contacto de fe. La gente tiene fe y por eso es que se sanan, ¿verdad? Y porque tienen fe. Y eso es lo que está pasando acá. La gente tenía fe que era un ángel el que venía y agitaba las aguas, y en ese momento se iban a sanar, y yo creo que hubieron muchos que se sanaron. Entonces dice que el versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ha de tener quizás unos 60, digamos que tenía 22 cuando se enfermó, o cerca de los 60, quizás 20 o 18 años de edad, un adolescente. Cuando se enfermó tenía 38 años o más, pero la cosa es que tenía 38 años enfermo. Imagínense qué doloroso, 38 años de enfermedad que no había cura, no se podía mover, era inválido. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces este hombre está ahí en su lecho, y Jesús le hace una pregunta bien interesante. Miremos la respuesta del hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le hace una pregunta que uno puede decir, pero qué pregunta más quizás necia, porque quiere ser sano. Claro que quiero ser sano. Si aquí estoy y tengo muchos años aquí tratando de ser el primero y no he podido ser el primero, ¿verdad? ¿Quiere ser sano? ¿Cómo? ¿Qué clase de pregunta? Pero yo creo que la pregunta es bien importante, porque este hombre está viendo el estanque, está esperando que se mueva el agua, y cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Entonces él tuvo que parar de ver el agua y pensar, ¿quién me está haciendo esta pregunta? Y voltear a ver a Jesús. ¿Cómo que quiero ser sano? Y yo quiero ser sano, el problema es que yo soy impotente, no me puedo mover, y cuando yo trato de ir a meterme al agua, ya otro se ha metido primero que yo, no tengo a nadie que me ayude. Quisiera que tuviera un amigo acá, y al nomás que se mueva que me tire de pique, ¿verdad? Que me avienten al agua para ser el primero, pero no tengo a nadie y yo solo me cuesta. Cuando yo ya caigo al agua, ya se han metido un montón antes que yo, entonces no logro sanarme. Pero la pregunta de Jesús es válida, porque de esta manera Jesús le quita la atención del estanque. Para poder contestarle a Jesús tiene que quizás voltearlo a ver, ¿verdad? Y eso hace que quite su mirada del estanque y ponga su mirada en Jesús. Él no sabe quién es Jesús, pero Jesús es Dios. No reconocieron, todos esos enfermos que estaban ahí no reconocieron que Dios mismo estaba ahí, y estaban esperando que el ángel, que es creación de Dios, tocara el agua para que se moviera. Ellos están viendo la fuente, el estante, y están esperando que el ángel mueva las aguas, cuando ahí está el dador de la vida, cuando entre medio de ellos está Dios mismo. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, está ahí. Y entonces Él tiene que hacer de que este hombre enfermo quite su mirada del estanque y voltee a ver a Jesús. Muchas veces las tradiciones, porque eso se volvió una tradición, ¿verdad? Se volvió una tradición. Muchas veces nos cuesta quitar nuestras miradas de las tradiciones para poner nuestra mirada en el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, y nos cuesta. La religión es uno de los obstáculos más grandes para que la gente venga a Cristo Jesús. El apóstol Pablo tuvo que decir, miren, yo era judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto al celo era fariseo, era bien religioso, pero todo eso hoy lo tomo como basura por el amor de Cristo Jesús. Yo era bien metido en la religión, pero todo eso tengo que tirarlo a la basura, porque hoy conozco a Cristo Jesús, y eso nos cuesta, ¿verdad? Quizás nosotros no fariseos, no judíos, no hebreos, sino que bien católicos y de hueso colorado, ¿verdad? Testigos de Jehová y de los que madrugan a las 4 de la mañana ahí en la parada del bus. Pero todo eso, por el conocimiento de Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, yo eso lo dejo a un lado, porque yo la tradición, la religión no me va a amarrar para poner mi mirada en Cristo Jesús. Las tradiciones muchas veces nos ciegan, las tradiciones, y quizás puedan ser buenas, como esta, mire, traía sanidad, pero estaba poniendo su fe en lo equivocado.
tenía su fe en eso, y su fe tenía que estar en Dios. Y por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él tuvo que quitar su mirada del estante y voltear a ver hacia Jesús. Yo creo que era una pregunta muy válida. Además de eso, este hombre lleva mucho tiempo allí, bastante tiempo, no sabemos cuánto tiempo, quizás no los 38 años estuvo allí, pero sí varios años allí en ese lugar. Ya era conocido por la gente porque estaba ahí siempre. Y entonces ya ha perdido la esperanza completamente. De la manera que le contesta a Jesús: sí, quiero ser sano, pero no hay quien me ayude. Todos me han abandonado y yo aquí no me puedo valer por mí mismo y no tengo a alguien que me ayude. Ha perdido la esperanza. Y mucha gente hoy en día, hay gente en el mundo que ha perdido la esperanza. Ya no tiene esperanza, ya no tiene fe y se ha rendido. Algunos se van al suicidio y otros deciden quedarse así, ¿verdad? Con gran dolor, con gran tristeza en el alma, deprimidos completamente porque no creen que hay esperanza. Y Jesús, al hacerle esa pregunta, le está volviendo la esperanza. Uno, quita la mirada de allí, del estanque, quita la mirada de allí. Hay que poner la mirada en el rostro de Jesús, hay que mirar a Dios. Y dos, hay esperanza. Hay algo diferente que está pasando. No se han movido las aguas, pero se está moviendo algo en el alma de este hombre que Jesús, con sus palabras, está moviendo. La esperanza, está moviendo la esperanza y está haciendo que quite su mirada de esa tradición, ¿verdad? Quizás era superstición de la gente, porque como les dije, está controversial ese versículo porque no aparece en los más antiguos, pero sí es una buena explicación y es válida la explicación. ¿Por qué es que la gente está ahí? Porque eso sí lo creían. La gente creía eso, definitivamente. Entonces, ahora el hombre le responde, no, el problema es que no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Tremendo milagro. Y ya ese milagro lo hemos visto que Jesús lo ha operado en varias ocasiones cuando dice levántate y anda. Y a mí siempre me llamó la atención eso, porque aquí dos cosas pueden suceder. Uno es que el hombre pueda ponerse a argumentar y a decir: yo cómo me voy a levantar si ni siquiera me puedo mover a tirarme al estanque de agua. Cuando se agite el agua no puedo, entonces ¿cómo yo me voy a levantar para caminar ahora y mucho menos tomar mi cama y andar, ¿verdad? Se puede poner a argumentar que no puedo hacerlo, o puede hacerle caso. Lo que yo he visto, que siempre que Jesús da una orden, ¿sabe qué sucede? Si uno lo obedece, inmediatamente viene el poder para hacerlo. Extiende tu mano. El hombre tenía su mano seca, no podía extenderla, y Jesús le dice: extiende tu mano. Y cuando el hombre le hace caso a Jesús, extiende su mano, y en ese mismo momento el Señor le da el poder para extender su mano. No puede caminar, no puede moverse, y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, al hacerle caso, eso es creer. Y en el momento de hacerlo, ¿qué pasa? El Señor opera el milagro, le da las facultades para hacerlo. El Señor nos ha dado su palabra, y muchas veces pasamos situaciones que como si no le creemos al Señor y no activamos. Pero hay que creerle, porque muchas veces estamos poniendo excusas, y es que no puedo, es que esto y aquello. Pero si uno simplemente lo hace, el Señor le da las facultades. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo hacer eso si es un trabajo bien fuerte? Pero ¿qué dice el Señor? Hazlo. ¿Y qué pasa cuando uno se levanta y va y hace discípulos? El Señor le da el poder del Espíritu Santo para lograr esto, todas las cosas necesarias, y se logra hacer lo que el Señor ha dicho: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y quizás usted pasa por situaciones, asuntos que está viviendo usted, que no ha podido dejar, que no ha podido ser libertado, y el Señor simplemente le dice: sé santo, porque yo soy santo. Y en el momento que usted decida: yo voy a obedecer y voy a dejar de estar poniendo excusas, en ese momento el Señor le hace la obra en usted. En ese momento el Señor le da las facultades para que usted camine en santidad y deje ese vicio y deje cualquier
pecado interno que usted pueda tener, el Señor le da el poder y la facultad para hacerlo. Les contaba de ese niño al principio que dijo que había una multitud de gente importante, pero era gente impotente. Y aquí le pasó a un adulto. Fíjese de que él de verdad creyó que decía: levántate, toma tu leche y anda. Y él de verdad creyó. Y él pensó: de verdad que hay que tomar leche, porque este hombre tomó leche y se sanó, ¿verdad? Y podía caminar. Así que por mucho tiempo él pensó que era: levántate, toma tu leche y anda. No le vaya a estar diciendo a los niños: mira, tienes que tomarte la leche, porque aquí Jesús dice: levántate y toma tu leche. No, toma tu lecho, tu cama y anda. Pero dice acá, era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces ahora hay una situación. Es día de reposo, es día sábado, y él lleva su cama, va caminando en la calle y lleva su cama, y rápido lo mira un fariseo, rápido lo mira un líder religioso y le dice: hey, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho, estás trabajando. Y él dice: no, pero es que el que me dijo a mí que el que me sanó fue el que me dijo que quisiera esto. Y si tiene poder para sanarme, en otras palabras, ha de tener autoridad, tiene cierta autoridad para decirme que este mismo día yo camine con este lecho para mi casa, ¿verdad? Entonces, porque si me sanó, tiene autoridad. Entonces, y no es mi culpa, o sea, porque lo podían apedrear por hacer eso. Hoy día, en estos tiempos modernos, usted va a Jerusalén, los que han ido cuentan esto. Hay un grupo de judíos, quizás menos del 10%, que son ortodoxos, que creen bien la palabra y se someten a toda la ley. Y el 90% de los judíos son liberales, no se someten a la palabra, son judíos, guardan ciertas cosas, pero algunos ni creen en Dios, creen en la teoría de la evolución. Pero ese 10% usted los ve, se visten de negro casi siempre, tienen unos colochos acá, unos, ¿cómo se llama? Unos chinos con su sombrero, y son bien estrictos. Y ellos el sábado ni siquiera prenden el carro, caminan. En Los Ángeles, ahí por el área de la Brea, la Fairfax, ahí por Westwood, usted los mira caminando el día sábado, no usan carro, para nada, porque es pecado. Y cuentan unos turistas que fueron cristianos, que iban en el autobús, y un niño de eso va vestidito bien ortodoxo, con su traje y todo, y se les queda viendo al autobús. No puedo creer que estén usando el autobús en día sábado, y les hace una cara, y la gente viéndolo en el autobús cuando van pasando, y él les hace una cara que ¿cómo es posible que anden en el autobús el día sábado? Y como no es un niño, al final lo que hizo fue sacarles la lengua, ¿verdad? Le sacó la lengua a los americanos que iban ahí en el autobús. Y nomás se rieron, pues wow, o sea que era celoso ese niño, ya va entrenado que el sábado no se puede. Allí no había problema, podía entrar al autobús, pero ya en otra sección donde han cerrado la calle 100%, porque saben que llegan turistas, y ahí tenían que bajarse y caminar porque era un lugar más santo. Entonces ahí sí, si hubiesen entrado en un autobús, los apedrean 100%. ¿Por qué están usando un carro el día sábado? O se van cargando, lo van a apedrear. Entonces por eso el gobierno manda a hacer ahí, porque sabe que hay una comunidad de gente muy celosa que guarda el sábado y toda la ley. Entonces dice que ahí sí se tuvieron que parar el autobús y caminar, porque ahí sí los podían apedrear si estaban violando el sábado. Así es que a que lleva el hecho 100% lo podían apedrear. Entonces él tuvo que parar. Es que a mí el que me sanó fue el que me dijo no me van a apedrear. A mí me dieron orden, y el que me sanó, y lo conocían a que ese tenía que haber sido un milagro extraordinario, porque 38 años enfermo y mucho tiempo en el estanque allí, sabían de que era un milagro extraordinario, pero es sábado, y eso fue lo que a ellos les molestó. Y le preguntan quién es, pero él no les pudo decir quién era, porque ya Jesús había desaparecido, ya no estaba entre la gente, se escurrió otra vez. Varias veces Juan aquí cuenta, y otros evangelios, que de repente sale entre medio de la gente y como que si no lo ven y se va, porque hay veces que lo querían matar o lo querían poner como rey
y él se desaparecía entre ellos, ¿verdad? Y hoy parece que hizo lo mismo, de repente ya no está. Y entonces no pudo decir quién era. Y yo pienso es que quizás este hombre, como toda la vida ahí viendo el estanque, que se moviera el agua, esperando que el ángel agitara el agua, tanto tiempo que pasó ahí viendo eso, que ni supo de Jesús, no sabía de Jesús, simplemente estaba concentrado acá y no sabía quién era Jesús, él de verdad que no lo conocía. Entonces dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿verdad? Jesús lo encuentra, Jesús sabe quién es él. El hombre no reconoce a Jesús, pero cuando Jesús se le acerca y se le pone a la par y le dice, has sido sanado, así es que no peques más porque te puede venir algo peor. Dos cosas aquí bien importantes. Uno es de que esta enfermedad que este hombre tenía era por causa de pecado. Era una enfermedad que su mismo pecado le había traído como un castigo de parte de Dios. Y eso es la verdad. Es un pecado que le ha causado enfermedad. Ahora, muchas veces nosotros corremos rápido cuando miramos a alguien enfermo y decimos, es por su enfermedad, es porque es malo, o es porque hizo esto, ¿verdad? Y decimos que rápidamente la enfermedad es por pecado. Eso le pasó a Job. Job creyeron de que la razón que le había venido toda la calamidad era por su pecado, y sus amigos llegaron y le dijeron, arrepiéntete, eres un gran pecador, a saber qué pecado has hecho, y si no, no estuvieras así y tienes que arrepentirte. Y Job, eso fue lo que más le dolió, porque él no había hecho nada, era un hombre justo, un hombre santo, piadoso, pero lo acusaban de que era un gran pecador y por eso estaba enfermo, pero no era así. Entonces muchas veces nosotros corremos a pensar eso es por causa de pecado, pero no todo el tiempo, como miramos en la historia de Job, no todo el tiempo es por causa de pecado. Pero sí hay que reconocer que hay ciertas enfermedades que son a causa de pecado, son a causa de pecado completamente, y eso hay que reconocerlo. Y por eso también dice que llamen a los ancianos, únjale con aceite, y si hubiese pecado, sus pecados les serán perdonados y va a ser sanado. O sea que la enfermedad asociada con el pecado, eso puede pasar. Entonces yo cuando he tenido una enfermedad así que no me sano, digo, Señor, ¿qué será que yo he pecado? ¿Será que hay algo que he hecho? Porque Dios mío, yo ya quiero estar sano. Me acuerdo en Los Ángeles una vez me pegó una enfermedad, un tipo gripe, calentura, y no se me quitaba el virus y nada. Y algunos hermanos en casa de oración dijeron, a ver qué clase de pecado tiene, y me acusaron directamente de que yo estaba en pecado. Entonces dije, ¿será que de verdad, Señor? Pero ¿verdad? Y entendí que hay veces que son pruebas y hay veces que tienen que ser pecado. Y cuando me ha pasado algo tengo que examinarme, quizás sí, soy yo, ¿verdad? Porque no me puedo poner aquí, yo soy santo, ¿cómo me puede venir? No, ¿verdad? Tengo que examinarme, quizás es mi actitud, quizás es mi pecado que me ha traído esa enfermedad. Y aquí yo creo que nos da pauta para eso. Hay ciertas enfermedades que la razón es por su pecado, y lo que tienen que hacer es arrepentirse de su pecado. Aquí el Señor lo primero que hizo fue sanarle, y después le dice, mira, no peques más, porque esa enfermedad tuya de 38 años, que has estado enfermo por 38 años, esa enfermedad te vino por tu pecado, y no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer ese pecado, porque te va a venir algo peor. Wow, 38 años, yo digo, si era un adolescente, 18 años, 17, o en sus 20, 22, ¿qué pecado cometería este hombre? Por estar 38 años, 60 años ya, 70 quizás años de edad, qué sé yo, 38 años enfermo, por un pecado que tenía, y el Señor no lo sanaba. Y aunque estaba ahí tratando de tirarse primero cuando el ángel moviera el agua, y no pasaba nada, nunca llegaba a tiempo. Entonces debemos de analizar eso. En una ocasión, cuando murieron 18 personas porque se cayó una torre, parece que se cayó en Jerusalén, y habían 18 personas que les cayó y murieron. Y salió la noticia, ¿verdad? Se corrió, y los discípulos le dijeron a Jesús, hablaron de las noticias que estaba pasando, y dice, esos 18 que murieron ahí cuando se les cayó la torre, seguramente eran unos grandes pecadores, ¿verdad, Jesús? Porque qué casualidad que les cae a ellos la torre. Qué pecadores han de haber sido, qué clase de pecado escondido tenían, que a ellos les cayó la torre y los mató a los 18.
Y Jesús les dijo, si no se arrepienten todos, todos van a morir, les dijo Jesús. Ustedes están acusando a aquellos, pero ustedes son pecadores también. O sea, esa torre cayó, pero no necesariamente porque los mató, porque eran más pecadores que los demás. Si aquí todos ustedes son pecadores y si no se arrepienten, todos van a perecer. Todos van a perecer si no se arrepienten. Así que tenemos que tener cuidado, porque hay un grupo de personas que es dado rápido a decir pecado. Por eso es que le vino esa calamidad. Por eso es que le vino esa enfermedad, ¿verdad? Y hay otro grupo que no piensa que es por la que no es que es por el pecado, y piensa que no, que es algo natural, pero hay enfermedades que son por pecado y cada uno debe de analizarse. Segundo punto acá, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ese es el segundo punto que a mí me llama la atención. Primero, que la enfermedad era por pecado. El segundo punto es que te puede venir algo peor. Dios mío. Jesús dijo de que cuando alguien ha sido libertado de la posesión demoníaca y ha quedado libre, entonces dice que el demonio se va por un tiempo. Y cuando regresa a ver, después dice, voy a ir a ver cómo está mi casa antigua donde yo moraba antes. Y dice que va y la encuentra que está barrida, bien arregladita. Y entonces dice que va y trae 7 espíritus más. Y la condición de ese hombre viene a ser peor que la primera. Como estaba endemoniado, eso no es nada. Después de que ha sido libertado y le da cabida a los malos espíritus otra vez, 7 más y su condición es peor. Entonces Jesús dice aquí, esto va a ser peor. La enfermedad estuvo duro, 38 años, pero si pecas, va a ser peor. La Biblia dice que era mejor no conocer a Cristo que después de haberle conocido apartarse de Él, porque entonces es peor la cosa. Para nosotros va a ser peor, conociendo el camino, conociendo la palabra y después apartarnos. Entonces es peor la situación. Para que el Señor nos ayude. Y aquí Jesús se lo dijo, mira, has sido sanado, te sané, pero no vayas a hacer ese pecado otra vez, a saber qué clase de pecado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dice acá el versículo 15, y avisó a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Inmediatamente va, hoy sí ya sabe, lo escuchó y todo, pero dice, ok, es Jesús, y se va a decirle, hey, el que me dijo que llevara la cama, el lecho, es Jesús, el que me dijo, el que hizo el milagro. Claro que ya sabían que Jesús tenía que haber sido, porque él que tenía el poder para hacer esos milagros. Y entonces dice que en el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esta es la primera vez que aparece que por causa de un milagro decidieron matarle, procuraban matarle. Por eso que le digo, este milagro tiene algo especial, y aquí fue donde no le perdonaron más, porque había hecho ese milagro el día sábado. Jesús les dijo, varias veces se pelearon por el sábado, y Jesús siguió haciendo milagros el sábado, siguió haciendo muchos milagros. Una vez sanó a una mujer que 18 años había estado encorvada, y también ese era un demonio, fíjese, y tenía estaba encorvada, y parecía un problema de que el quiropráctico se lo podía sanar, pero no lo podía sanar ningún quiropráctico ni nada. 18 años encorvada, y era un ataque diabólico el que tenía, y Jesús echó fuera ese espíritu y la mujer quedó sanada. Entonces se enojaron que por qué había sanado a la mujer, y Jesús le dice, ustedes son hipócritas, porque cuando un burro de ustedes de repente el día sábado se ve en un hoyo y el burro no se puede salir, van ustedes, agarran lazos, empiezan a trabajar, agarran lazos y hacen todo lo posible, mueven la madera o cualquier cosa que está trabada ahí y lo sacan, y trabajan para sacar a ese asno. Y esta hija de Abraham ha estado oprimida por el diablo por 18 años, y cuando yo la liberto un día sábado, ustedes se enojan. Qué hipócritas son, porque bien van y libertan al asno, y esta mujer están enojados porque fue libertada. Hipócritas, así mismo, ¿verdad? Y hacía los milagros el sábado. Y dijo el Señor, el sábado no se hizo, el sábado está, pero no se hizo al hombre para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre, pero ustedes lo están haciendo al revés. El sábado Dios lo hizo para que el hombre descanse, y no hizo el sábado como algo especial y que el hombre tiene que someterse al sábado. Es al revés. El hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. Pero como que si no entendían,
seguían necios y molestos por su tradición. Estas tradiciones muchas veces ciegan a la gente. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque la iglesia cristiana tiene varias tradiciones que ni siquiera son bíblicas, y muchas veces nos ciegan estas tradiciones, y tenemos que tener cuidado. Procuraban matarle, pero mire algo más interesante acá. No solamente porque hacía obras de milagros el sábado, día de reposo, sino que también Jesús le respondió esto, el 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo quieren matar uno porque quiebra el sábado, a su parecer, aunque Jesús no ha quebrado el sábado. Ellos creen que está violando el sábado, a su parecer de ellos. Y dos, se hace pasar por Dios mismo. Y por esa razón es que decidieron: esta no te la perdonamos, vas a morir. Tomó algunos años para por fin matarlo. 3 años y medio estuvo el ministerio de Jesús. Esto quizás fue en el primer año de su ministerio. Y él siguió haciendo milagros sábado y haciendo todo hasta que llegó su día y su hora en la cruz del Calvario. Qué importante esto. Jesús dice, cuando le preguntan, siempre tuvo diferentes respuestas muy importantes, impactantes. Para la tradición de ellos era impactante. Y Jesús les dice: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Y ellos entendieron que está hablando de Dios. Ahora, Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, dice la Biblia, y el séptimo reposó de la creación. Pero no crean ustedes que el Señor cada 6 días vuelve a reposar y no hace nada. Es un día de reposo, se pone sus chancletas, su bata, ¿verdad? Y su limonada, y está en su día de reposo. No. Él sigue trabajando, y Jesús dice: mi Padre trabaja hasta el día de hoy. Porque imagínense que el Señor tomara un día de reposo, ¿qué pasaría con este mundo? ¿Verdad? Lo siento, este día no recibo ninguna oración, y son millones de personas que oran todos los días. Y un día a la semana que el Señor no escuchara las oraciones, ni hiciera nada porque está reposando, pobrecito de nosotros, ¿verdad? Pero bien dijo David cuando escribió aquel salmo muy hermoso: ni se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Gloria a Jesús. Ese es nuestro Dios. Y Jesús le dice: mi Padre trabaja hasta el día de hoy, ¿verdad? Ni duerme ni se adormece el que nos guarda, el que está velando por nosotros, el que está atentos. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Entonces Él está con nosotros, y Jesús le dice: mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo trabajo. Y eso les cayó mal, porque ellos entendieron que al decir que Dios era su propio Padre, estaba haciéndose equivalente a Dios. Alguna gente dice: no, pero es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Los cristianos después empezaron a adorarlo como Dios, pero originalmente la gente no lo adoraba como Dios. Originalmente Él ni siquiera dijo que Él era Dios. Dicen algunos profesores en la universidad, alguna gente, y aún en las universidades cristianas evangélicas de liberales, están diciendo que Jesús no era Dios y que Él nunca dijo que era Dios. Pero esta gente o se hacen los ignorantes o son deshonestos claramente, mintiendo claramente, porque ellos saben que la Biblia dice, Jesús mismo dijo que Él era Dios. Aquí los mismos enemigos de Él dijeron: se está haciendo pasar igual que Dios. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, está diciendo: yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, eso no lo puede decir cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, cuando en San Juan capítulo 11 miramos eso, cualquiera de nosotros que diga algo así, la gente va a decir: este está loco, ¿cómo que Él es la resurrección y la vida? Es una loquera. Pero para que vieran de que Jesús es la resurrección y la vida, Jesús le dijo a Lázaro, estando 4 días de muerto, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, el muerto de 4 días, resucitó y se levantó y salió hacia afuera, porque Él es la resurrección y la vida. Él es Dios. Y aquí está claramente que una de las razones por qué mataron a Jesús es porque se hacía pasar como Dios. Gloria al Señor. Sabe de que muchas veces nosotros ponemos nuestras esperanzas
en cosas como este estanque, ¿verdad? En una tradición, en algo que creemos que nos puede ayudar. Y muchas veces hasta se pierde la esperanza esperando en esas cosas. Pero hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre lo voltea a ver seguramente y le explica su situación. Dios quiere sanarle, Dios quiere hacer un milagro en su vida, pero tiene que poner su fe en Él, tiene que ver a Dios, no a las cosas del mundo, sino a Dios mismo. Tiene que voltear a ver y poner su fe, una fe activa en Él. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este milagro que operaste aquel día y quedó aquí escrito para nuestro bien, para que nosotros también tengamos fe en ti. Señor, yo te pido que toque los corazones, las mentes de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien acá entre medio de nosotros que nunca ha aceptado a Cristo Jesús como su Dios y su Salvador, no está seguro si usted es salvo. Dice la Biblia que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces hay un libro de la vida y su nombre debe estar ahí. Usted sabe si su nombre está escrito en ese libro.